lo hay. Bien, en lo que respecta a histeroscopía, anteriormente se usaba lo que era la histeroscopio rígido y el histeroscopio flexible. El histeroscopio flexible, debido a, por decirlo así, que era fácil de que se rompiera el equipo, aunque hay mucha gente que le gusta que sea flexible, se ha dejado de utilizar. Se utiliza el rígido. Pero este va a constar de un lente de 2.7 milímetros. El material, el lente va a estar protegido, se llama una camisa interna, que es un poco más gruesa, y el ángulo del lente, si es para operatorio, de 30 grados, y si es para observación, es de 0 grados. Como les mencioné anteriormente, el aumento es del orden de 5 veces, dependiendo de la distancia. En esta una distancia de 5 milímetros. Quiero que veamos cómo va mejorando lo que es los equipos y los instrumentales de histeroscopía. Nada más para mencionarles, obviamente cuando uno ya decide hacer una histeroscopía operatoria, o sea, ya utilizando ya sea energía para la paciente y va a tener un calibre mucho más grande, ya sea el resectoscopio, se debe hacer en el quirófano, porque definitivamente hay que dilatar el cervix. Bien, el lente sobre lo convencional es de 2.7 milímetros. Camisa diagnóstica es de 5 milímetros. Cuando uno dice camisa operatoria, es como para protegerlo, y esto va a tener un canal de trabajo donde vamos a poder poner pinzas y tijeras. Y el resectoscopio, que esto no es más que un instrumental más complejo, en donde se utiliza en el quirófano y requerimos energía. El nuevo, imagínense, ya mide 7 milímetros, pero los anteriores eran 9 milímetros. Imagínense dilatar un cervix que llegara a 9 milímetros, las probables complicaciones que podía haber. Esto es para explicarles sobre el histeroscopio. Básicamente, el inventor, o el que más se usa, se llama el histeroscopio de Betocchi, que fue un italiano en donde él inventó este tipo de instrumental. La verdad nos ha ayudado mucho de consultorio. Este tiene lo que es el lente. Esto es lo que yo les mencionaba, una camisa, en donde lo que hace es proteger al lente, y esto va a tener lo que es un canal operatorio, canal de trabajo. Aquí podemos introducir unas tijeras que estas miden aproximadamente 5 French, pasan en el canal de trabajo, y podemos retirar de consultorio un pequeño pólipo, dispositivos intrauterinos a través del canal operatorio. Aquí está el instrumental de las tijeras y las pinzas que se utilizan. Aquí está el resectoscopio de 9 milímetros, ya ven la diferencia, el tipo de lente que se utiliza, los electrodos, porque hay, ¿cómo le digo? Este es lo que es el mismo resectoscopio en sí, los electrodos que se tienen que utilizar, las camisas. Imagínense introducir esto, imagínense a través del orificio cervical interno y externo. Es importante, si uno no logra dilatar al paciente, se suspende el procedimiento también, y eso no es criticable. Es mejor saber hasta dónde llegar que hacer una complicación. Por eso es importante, si se puede y si se tiene, tener ya sea dinoprostol o misoprostol, dárselo antes al paciente, ya sea la noche anterior, para tener ese orificio cervical externo mucho más fácil para poder introducir el equipo. Bien, ya les mencioné lo que es rígido, flexible. Ya ven lo frágil que podía ser el flexible, y por eso es que ya básicamente no se utiliza. Se podía quebrar fácilmente, aunque nos permitía ver y angular mucho mejor en lo que era dentro de la cavidad. Tiempo quirúrgico. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque recordar, le estamos introduciendo líquido al paciente. Puede haber una complicación
complicación severa, y sobre todo si utilizamos ya sea un medio que se llama glicina, que podemos hasta intoxicar al paciente si no nos damos cuenta. Por eso es que es importante controlar la entrada y salida de líquido dentro de la paciente, sobre todo en la histeroscopía operatoria, y regular y tener ese control, porque si se excede más de 1000 mililitros, hay que suspender el procedimiento, porque posiblemente podamos intoxicar al paciente. Es mejor decir, hasta aquí llegué, se suspende el procedimiento y lo puedo hacer en un segundo tiempo y explicar al paciente a que se me complique. Eso es ser prudente en la medicina, y no me lo van a contradecir aquí los maestros en la ginecología. Bien, recordar, hay que conocer lo que tenemos, eso es importante. No nos pase, para darle una historia, llegó un excelente histeroscopista a un quirófano, y él venía porque él era un buenísimo haciendo procedimientos de histeroscopía retirando mioma. Cuando él entró, le cambiaron todo el personal del quirófano, y el que se lo armaba era la enfermera, con la paciente dormida, y como no sabía armar el equipo, hubo que suspender el procedimiento porque no estaba el personal que le armaba el equipo. Y al final, ¿quién da la cara al paciente? Somos nosotros. Recomendaciones: aprendamos de lo más mínimo a lo más complicado. Tenemos que saber armar nuestros equipos, tenemos que saber qué está ocurriendo, porque en un momento dado te pueden cambiar de personal. Bien, les decía, depende del corte y coagulación, porque obviamente si un mioma intracavital grande no lo vamos a hacer con tijera, sino con energía. Se utiliza, si es monopolar, 80-100 watts en corte y 50-80 watts en coagulación. Pero básicamente se usa en corte. El control estricto, como le dije, de la solución. Si el balance es negativo de 1000 mililitros, suspender el procedimiento. Contraindicaciones. Esto es muy importante que se los menciono, porque esto es la clave para que todos nosotros con humildad le digamos al paciente, requiere o no histeroscopía. Eso es como todo procedimiento, porque nosotros somos al final los que vamos a dar la cara al paciente y vamos a ser los responsables del procedimiento que le hagamos. Porque hay muchos pacientes que te insisten que le hagas histeroscopía, pero aquí están las contraindicaciones. Tumores mayores de 6 centímetros, múltiples fibromas, ¿para qué le vamos a hacer una histeroscopía? Como les mencioné, los fibromas, o si está 50% intramural, es más complicado. Polimiomatosis global. Bien, los pasos de la miomectomía histeroscópica. Esto nada más para mencionarse. Se utiliza obviamente el receptoscopio a través del cervix, se utiliza líquido, se distingue la cavidad, debe ser realizado por un médico experimentado. Puede haber cólicos y ligeros sangrados después del procedimiento. Eso es algo normal. Aquí está la nueva era en equipos de histeroscopía, los electrodos. Este es un nuevo modelo que ha salido, en donde el material él mismo te lo va extrayendo directamente, las partículas que están dentro de la cavidad, te la extrae lo que es una canastilla, y se colecta lo que es las partículas del fibroma. O sea que esto nos va a ayudar mucho, sobre todo con el patólogo, que es al final el que nos va a dar y nos va a decir si es o no maligno. Entonces, me gusta mucho porque esto tiene un canal, tiene una canastilla en donde aquí se colecta todo el material y nos ayuda, uno, para tener un mejor material, y dos, en donde no nos queda o obstaculiza el material dentro de la cavidad cuando hacemos el procedimiento. Bien, contraindicaciones absolutas de la histeroscopía: enfermedad pélvica inflamatoria, obviamente embarazo. Por eso recomiendo al que hace histeroscopía de consultorio, una recomendación humilde: tengan un ultrasonido al lado. Tengan un ultrasonido al lado. Hay que sabernoslas ingeniar. Ustedes mismos háganle un ultrasonido antes al paciente. No les cuesta ni 5 minutos. Y créanme, va a ser una gran ayuda. Una evaluación previa antes, porque sobre todo muchas personas te mandan la paciente para histeroscopia y uno no la conoce. Conozcan a la paciente antes. Contraindicaciones negativas, ya les dije: una menstruación, estenosis cervical, carcinoma, perforación uterina reciente, posaborto, posparto inmediato. Igual, si ocurre una perforación
y pasa en el quirófano. No hay que asustarse, se suspende el procedimiento y se le da seguimiento a la paciente con hemoglobina control. Si obviamente no hay alteración de los parámetros de los signos vitales, obviamente, pero no hay que correr y hacer una laparotomía de la paciente. Eso es para que quede claro acá en el podio. Bien, complicaciones, hemorragias, perforaciones, desgarros, infección, embolia gaseosa. Ciertos artículos donde nos hablan de lo que es la histeroscopía sin anestesia. Ya hay bastantes información que nos dice lo noble que es este procedimiento y lo bueno que es, ya que se hace sin anestesia. Es más, antes utilizábamos mucho para hacer las biopsias las de Pipel, que también utilizamos, que son unas cánulas especiales para hacer las biopsias en el endometrio. Eso también nos ayuda, pero qué bien utilizar un histeroscopio para casos específicos en donde hacemos diagnóstico de cáncer. Nunca va a ser igual bajo visión, en donde tú puedes detectar en sí en qué área está afectada y tomarle biopsia. Ya Cochrane también nos habla, sobre todo en pacientes de infertilidad. Aquí hace un estudio donde la recuperación de las pacientes de infertilidad, sobre todo infertilidad inexplicable, en donde cómo nos ayuda la histeroscopía y hacemos un diagnóstico y un tratamiento, y lo que habíamos encontrado era un pólipo o un pequeño mioma. Bien, los videos, nada más para ya terminar la charla. Como bien dice el doctor Botasio, o sea, aquí vemos cómo vamos viendo el cervix, o sea, nos magnifica la imagen y cómo vamos entrando sutilmente, se va manipulando lo que es el mismo lente, cómo uno va entrando. La misma presión del líquido, aquí usamos vaginectomía, la misma presión del líquido nos va ayudando a distender lo que es el área, y ahí la vamos buscando. Y cómo ya entramos directamente a la cavidad y podemos visualizar los ostium. Bien. Y lo bueno de todo esto es que documentamos todo lo que hacemos. Se lo podemos explicar a la paciente directamente, hablar con ella y decirle, mire, usted tiene esto, no encontré nada, está bien. Podemos corroborar también a veces la permeabilidad de esos ostios y cómo se ven. También podemos retirar pacientes que tienen tabique en la cavidad. Entonces, a veces es bueno, sobre todo en la parte de los tabiques, ya cuando es algo muy complicado y un tabique muy grueso, hacerlo con laparoscopía para tener una visión directa, porque podemos perforar el útero. Extracción de pólipos. Esto lo podemos hacer en el consultorio, ya que es algo pequeño, con una tijera, como les mencioné, utilizamos en lo que es en el canal de trabajo, la introducimos y vamos extrayendo el pólipo de la paciente y le resolvimos su problema. Imagínense años atrás, esta paciente entraba como 2-3 veces a hacerle lo que es un curetaje a estas pacientes. Y nunca a veces le tocaban, porque obviamente estaba localizado en un lugar específico del pólipo y no lo encontraban y le tenían que hacer múltiples curetajes, al final quedaban en histerectomía a estas pacientes. Y probablemente algunas querían tener hijos a futuro. Aquí vemos cómo se realiza una miomectomía con este equipo que le digo, donde se va resecando el mioma, se extrae las partículas. Esta tiene algo especial, en la mismo electrodo, en la asa,
tiene una particularidad donde se va limpiando la misma asa. Obviamente cuando uno toca el tejido se limpia porque a veces la asa queda llena de material del tejido, entonces ella misma tiene esa particularidad, se limpia, vas a ver ahora cómo se va limpiando, y también nos extrae esa partícula porque eso queda dentro de la cavidad y nos molesta al hacer el procedimiento, ya lo va extrayendo y como les dije, eso es atrapado en una canastilla y se envía a patología. O sea, se hace un procedimiento mucho más limpio. Bien, ¿qué podemos concluir acerca de esto? Bien, al realizar una cirugía es de gran importancia tener un gran conocimiento de todo el equipo e instrumental a utilizar. Recordar que la histeroscopía es un procedimiento tanto diagnóstico como operatorio, que puede ser ambulatorio y que puede utilizar o no anestesia. Como cualquier otro procedimiento, tiene que tener el respeto que se merece y tener las precauciones debidas para hacer estos procedimientos. Es menester, sobre todo en ginecobstetricia, prepararnos en estos procedimientos mínimamente invasivos para poderlos ofrecer a nuestras pacientes. Les agradezco de verdad su atención y estamos a la orden. Aquí les dejo nada más esta frase: si mi vida no tiene fruto, no importa quién me alabe, y si mi vida tiene fruto, no importa quién me critique. John Mooney. Muchas gracias.